Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta es la palabra de Dios. Bueno, nosotros queremos continuar el mensaje que comenzamos la semana pasada, hablando de este deseo. Esta vez nosotros, como decimos en nosotros, si yo tuviera una varita mágica, si yo tuviera ese palito, que con este palito yo cambio las circunstancias de mi vida. Y nosotros tomamos tiempo la semana pasada para hablar de que esa varita es entonces la fe. Si leemos en este salón de los famosos de la fe, y leemos en este lugar de todas las personas que caminaron con Dios y que son el modelo para nosotros seguir, la nube de testigos que hoy nos insta a correr nuestra carrera cristiana, que cada uno de ellos se caracterizaba por esta virtud que se llama fe. Y esa fe es algo que ahora tú y yo tenemos que correr, porque la palabra de Dios me dice que ahora, puesto nosotros los ojos en Jesús, nosotros corremos con paciencia la carrera que tenemos. Y la Biblia me dice que esto entonces es lo que hace la fe en nuestra vida. Él es el autor y consumador de lo que la vida cristiana es, que se resume en una palabra: la fe. Quizás usted se acuerda de buenos pastores que guiaron su vida. Mire conmigo en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Y si usted añora y desea ese pastor otra vez en su vida, la Biblia dice en el capítulo 13, en el versículo 7: acordaos. Quizás está en la presencia del Señor ese fiel pastor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Uno no tiene que imitar sus gestos, sino tiene usted que imitar su fe. Porque el creyente no trata de imitar el carro de la otra persona. El creyente no trata de imitar los hijos de los otros matrimonios. El creyente no trata de compararse uno con el otro para ver si estoy mejor o el otro está mal, sino el creyente es una persona que, poniendo los ojos en Jesús, camina por fe. La fe es la característica que da nacimiento a luz a todas las otras cosas.
y no tenemos fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Aunque usted tenga amor, tenga gozo, tenga alegría, tenga lo que usted quiera, sin fe usted no puede agradar a Dios, porque Dios se mueve en las áreas donde nosotros no entendemos, donde la vida demanda una conducta que todo adentro de ti y todo afuera de ti te dice: estás loco. Mire conmigo entonces en Hebreos capítulo 11, mire otra vez y recuerde lo que hablamos de lo que es la fe, y estamos hablando segundo, ¿qué hace la fe? Este es lo segundo que estamos hablando hoy en sus screens, y ¿qué es la fe? Y ahora, ¿cómo obra la fe? ¿Qué hace la fe? Y por último, ¿cómo adquiero esa fe? Pero la Biblia me dice en el capítulo 11 que toda la gente creyente son caracterizados por esta clave, la fe. Miren el versículo 4, lo empezamos a leer la semana pasada, pero yo quería como recordarle. Dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. El hermano traía una ofrendita y él traía una ofrenda más excelente. No era porque el otro daba más y el otro daba menos, sino porque venía mezclada con fe cuando venía delante de Dios. La Biblia dice, miren el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto. Y mire, hablamos de eso. Miren el versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque la fe trabaja en donde no se ven las cosas, dice, con temor preparó el arca y con ella salvó a su casa. Versículo 8: por la fe Abraham, siendo ya llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice, y salió sin saber a dónde iba. Muchas veces nosotros salimos al lugar, nosotros venimos a Estados Unidos sin saber a dónde íbamos. Sin embargo, la Biblia dice que eso tuvo que haber sido por fe. La fe a veces no sabe a dónde va, pero se guía por la fe. No es que no, sabe la fe, y eso es todo lo que necesitamos para la guía de Dios. La Biblia me dice, miren el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, hermano, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo que había, dice la Biblia, de poder tener hijos. Entonces esta mujer por fe tiene entonces a Isaac. Mire en el versículo 17, por la fe cuando Abraham fue probado, cuando Dios prueba tu vida, cuando hay problemas en nuestra vida, lo que usted tiene que tener es la fe, porque las pruebas siempre son pruebas de la fe. Y dice el versículo 17, cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Pero mire, Dios le había dicho que en Isaac estaban las bendiciones, y Dios ahora le dice, mátame a tu hijo. Y él está diciendo, por fe voy a ser contrario, donde todas mis promesas están en este muchacho. ¿Cómo yo voy a quitarme a este muchacho? Porque la Biblia dice que la clave no es ese muchacho, la clave es la fe, que confía en que Dios puede hacer a ese muchacho la línea que usted y yo conocemos hoy. Pero mire conmigo en el versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. Mira, hay personas que al morirse maldicen a toda su familia, o como que hay problemas en el hogar, y la Biblia me dice que la fe es lo que hace que tú perdonas, que tú bendices, que tú repartes tu herencia a los hijos. Lo haces por fe, no por la conducta de ellos, sino por la fe que tú tienes en que Dios va a seguir obrando en sus vidas. La Biblia me dice el versículo 23, por la fe Moisés. Y ahí saltamos al versículo 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente en la pared de Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. Versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me falta, dice, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Dice en el versículo 31 que por fe
Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros y sus mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. No, nosotros lo que estoy haciendo ahora es nada más conectándolos a ustedes. Esto es bien importante en la palabra de Dios. La Biblia me ha hablado de Hebreos capítulo 1 hasta el capítulo 10, me ha hablado de Cristo. La fe no es ten fe, es lo que está hablando él. Nosotros tomamos eso como fe nada más. Y hay que tener fe. El creyente no tiene fe en fe. Y nosotros vamos a Hebreos diciendo que la fe, pero la fe es en el contexto del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es una cosa de que salga lo que yo quiero, es lo que Cristo ya ha hecho a mi favor. Eso separa a esta iglesia de yo predicar de la fe, o de alguien cantar de la fe y confundirnos con otra denominación. Y usted tiene que estar claro en eso, porque confundimos el mensaje de la iglesia. La iglesia es acerca de Cristo, lo que Él hizo. Y tengo yo que creerlo con toda mi fuerza, sin desmayar, seguir adelante cuando estoy estéril, cuando no tengo nada, cuando hay ejércitos, cuando hay leones. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida y nada más. Si nosotros no vivimos así, usted al poquito rato tiene una fe que tiene que hablar en lengua, que tiene que ver sanidades, que tiene que ayunar, que tiene que hacer, usted tiene que seguir añadiendo para fe, algo para la fe, algo para la fe, algo para la fe. Y Dios te está diciendo en su palabra, la fe ya está, Cristo, los ojos en Él es la fe. Amén. ¿Alguien dice amén ahora? Y la Biblia entonces me dice, esa es nueva esperanza. No es fe en los psicólogos, no es fe en la medicina, no es fe, y no hay nada malo con eso, es fe en Cristo. Cuando te habla el psicólogo, cuando tomas la medicina, es fe en Cristo. O la Biblia entonces me dice, no tengas fe por fe, no tengas fe en fe, ten fe en Dios, y Dios es Jesucristo. Bueno, con eso entonces, con ese recordatorio, recuerdo para nosotros entonces llegamos a lo que quisiéramos hablar. Hay de todos estos ejemplos que la Biblia me habla a mí, y podemos hablarlo durante la semana, de Sara estéril. Dice la Biblia que si miró a su cuerpo y dijo olvídate, y que mira a su esposo y dice peor todavía, y que al poquito rato tienen un baby y le ponen el nombre Risa, Isaac. Pues los viejitos estaban dándole gloria a Dios. Por fe, Dios, la promesa vino a alguien que no podía. Y la Biblia me dice que por fe, cuando Dios le dice a Noé, hazme esta arca de tantos metros, y que él empieza ahí con el clavo, pa. Y la gente burlándose, diciendo, muchachos, ¿para qué es eso? Es un bote. Y dicen, ¿un bote para qué? Para cuando llueva. Llover, nunca había llovido en el mundo, en la historia del universo hasta ese punto. Nunca había aparecido una gota de agua de arriba para abajo, y menos que tomara todo el mundo, toda la tierra. Mas sin embargo, por fe, todas las mañanitas usted decía, yo quisiera que ese hombre le diera un ataque del corazón, porque te despertaba el gallo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Era para decirlo, oye. Pero ahí estuvo, dice que por 120 años fue un predicador de justicia, hasta que empezó a llover.
Bueno, mire, lo que está diciendo la palabra de Dios es que de pronto nosotros, con todas este número de testigos que tenemos alrededor, nube de testigos, me dice, hay uno que yo quisiera hablarle, aunque Dios me quiera hablar, que estamos en los años 2012, en esta cultura avanzada de prosperidad, de bendiciones en este país, y ese es entonces la historia de Moisés. Dice el versículo 23 en adelante hasta el 29, nos habla entonces 5 veces, dice la Biblia, interesante. Miren el versículo, por la fe Moisés cuando nació. Salta el versículo 24, por la fe Moisés hecho ya grande. El versículo 27, por la fe dejó a Egipto. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua. El versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. En otras palabras, en ningún paso de su vida, en ningún paso de su vida, con nada que él quebró, con nada que él dejó, con ninguna victoria que él pudo tener, nunca pudo hacer nada de eso, a no ser por esta calidad de la varita mágica de la fe. Ni los hombres grandes y menos los pequeños podemos hacer algo sin fe. Nosotros entonces necesitamos aprender lo que es la fe, y hablamos de la definición, el capítulo 11, versículo 1. Pero ¿qué hace entonces ahora en esta parte de Moisés? ¿Qué hace? ¿Qué hace la fe cuando estamos nosotros rodeados de una cultura rica, tremenda, la cultura de Estados Unidos? El mejor país en este mundo. Mucho por eso nosotros estamos aquí. Si no hubiéramos ido a Inglaterra, o hubiéramos ido a otro lugar, nosotros podemos ir aquí y después visitamos esos lugares y después venimos otra vez para acá. Pero la Biblia me está diciendo a mí que de pronto, delante de estas riquezas y delante de esta palabra que se llama placeres del pecado, que nosotros entonces necesitamos averiguar otra vez qué nos dice la fe ante los placeres temporales del pecado. Y la Biblia entonces me va a decir 5 cosas. Yo quisiera entonces, porque hay 5 por fe, yo entonces quisiera sacar de este segundo punto, ¿qué hace la fe? 5 cosas que hace la fe. Mire conmigo, en la primera, en el versículo 23, mire conmigo, por la fe Moisés cuando nació. Y después ahora mire el versículo 24, por la fe Moisés hecho ya grande. ¿Entiende? Primero vemos la fe cuando él nació. Y la fe cuando ya eres grande. Y lo primero que yo quisiera recordarle a ustedes, hablamos de esto en otra manera la semana pasada, pero es que la fe se manifiesta apropiadamente en cada etapa de nuestra vida. La fe se manifiesta. ¿Qué hace la fe? Se manifiesta en cada etapa de la vida. Se manifiesta al nacer. Se manifiesta cuando eres un little boy. Jesús, por ejemplo, a los 12 años de edad, estaba en la iglesia haciendo preguntas a los maestros. Y ellos estaban encantados que un muchachito se quedó después de la clase con la mano levantada, diciendo, can you tell me? Y las preguntas que le hacían ellos estaban como, muchacho, cállate la boca. A los 12 años de edad, cuando la persona tiene fe, hay manifestaciones de fe. Algunos de nosotros no lo sabemos y somos pecadores, no quiere decir que somos salvos y somos pecadores, pero hay algo en nosotros, hay algo en la vida de fe que empieza a tocar tu vida en cada uno de esos momentos. Es decirle, cuando usted es pequeño, usted no se da cuenta, pero puede de pronto ver un sentido de que no quisiera ver a mi mamá llorar. Y sin querer, esa persona tiene esta nube en su vida de que empieza a salir algo todavía no salvo, pero de que Dios tiene la intención de salvar tu vida y regalarte el don de fe. ¿Sabe por qué? Porque ya te lo dio antes de tu nacer. Aunque tú todavía no lo tienes, no lo has aceptado a Él como tu único. Yo acepté a Cristo cuando tenía 21 años de edad.
hace muchos años atrás. Pero y no quiere decir que uno era salvo durante todo este tiempo. Pero mire, yo me acuerdo cuando yo peleaba con alguien y lo tenía abajo y lo estaba matando, porque siempre había que estar peleando en donde yo era. Y antes de yo darle más, de pronto había algo, y no quiere decir que yo era salvo, así si me hubiera muerto y yo hubiera del infierno, pero había algo como que de pronto me daba lástima y como que lo perdonaba. Había un sentido de que esto está mal. Mire, todo criminal que se convierte, digamos la persona peor que se convierte. Tomemos al apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia y los torturaba a la iglesia. Pero la Biblia dice, cuando él habla de su testimonio, no me le sigan a mí, cuando él habla de su testimonio en Filipenses, dice que él hizo todas estas cosas buscando una justicia a sí mismo. Había algo, un motor adentro de él que decía, aunque equivocadamente, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que portarme bien. Y él encuentra todo eso en Cristo, pero tan siquiera al principio había una lucha de tratar de alcanzar. Y la Biblia dice que todos nosotros, la fe se manifiesta entonces apropiadamente en cada una de nuestras etapas de nuestra vida. Cuando uno nace, pues que uno va a demostrar. Mire, la palabra de Dios me dice cuando uno nace que los padres entonces comienzan a formar la identidad de este muchacho, no porque ellos lo están formando a él, sino porque él los está formando a ellos. Mire, la Biblia dice, mire lo que dice en el versículo 23. Dice cuando nació fue escondido por sus padres. Sus padres son los que hacen la acción. Dice, porque le vieron niño hermoso. El efecto de Moisés en lo que Dios tenía planeado para su vida es que los padres tienen un sentido de que tengo que hacer algo para salvar a este muchacho. No son ellos, es él quien empieza a proyectar el futuro de su vida, el destino de su vida. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es cuando nosotros miramos a nuestros hijos, necesitamos darnos cuenta de que nuestro corazón tiene que tener esos deseos hacia ellos, porque si no están nuestros deseos hacia ellos, es porque ellos no están tocando nuestros corazones. Y la Biblia entonces me dice que por eso, si Dios los está tocando, tú y yo como padres necesitamos responder. Ahí necesitamos estar. Los hijos son algo que Dios ha dado a nuestra vida. Bueno, yo entonces más quería recordarle eso, porque la Biblia entonces me dice después, versículo 24, que cuando Moisés se hizo ya grande. Y aquí viene el segundo punto de lo que hace la fe. Lo que hace la fe es que la fe, escuche, va madurando. La fe va madurando. De Moisés lo único que hizo fue le quiero una sonrisita a la mamá, que la mamá dijo, de ahora en adelante este muchacho hay que salvarlo. Y el padre, pero muchachos, aquí todos nos quieren matar a los hijos, y métanlo en una canasta. Y la hermanita le cae atrás, como hablábamos la semana pasada, y ahí buscando al muchacho, y manda a buscar a la mamá, porque la mamá se acuerda de la sonrisa de su bebé. Ahora en las Olimpiadas que nosotros estamos mirando, y ustedes también, cuántas historias no hay de los muchachos que ahora cuando les hablan y le dicen ¿por qué tú estás aquí? La mayoría de ellos le dan las gracias a unos padres que cuando lo vieron, digamos si es chiquitico y de pronto hace así, uno dice, este va a ser Messi. Mire lo que estoy tratando de decir. ¿Dónde está tu fe, hermano? Si cuando tu hijo de pronto es así, tú dices, Messi, le compra los zapatos y le compra la camiseta número 10 y los colores y lo empiezas a entrenar y lo llevas y tú no sabes si al muchacho le gusta o no, pero tú haces lo que tú quieras para que el muchacho crezca en ese ambiente, porque tú te oliste que este va a ser Messi. Y la Biblia dice que cuando los padres de Moisés vieron a Moisés que hizo así, dijeron, esa es la mano de Dios. Con esa mano va a mover el mar rojo.
Con esa mano va a clamar a las golondrinas. Con esa mano Él va a hacer los 10 mandamientos. Va a declarar los 10 mandamientos. Esa es la mano, el movimiento de un muchacho que va a ser una muchacha usada por Dios. La Biblia me dice, en cada etapa de la vida la fe se manifiesta. Y tú como padre, ¿qué estás viendo en tus hijos? El futbolista, la Shakira. Entonces le ponemos unos falditas y sus trencitas y le decimos a la niña, baila, y ella empieza. ¡Qué cute! Pero es porque nosotros la vemos de esa manera. Y la Biblia me está diciendo, mira, estamos hablando en el contexto de Egipto, de riquezas, de hijos de Faraón, de placeres del mundo. Nosotros estamos más formados por las canciones que escuchamos en los tocadiscos, en esas cosas, en MP3 y todo lo de cloud y todo lo demás, que influenciados por lo que leemos en la Biblia. No se nos ocurre que el movimiento de la muchachita no tiene nada que ver con el baile, sino tiene que ver que ella va a ser una hija de Dios. No tenemos nada que ver. La fe no tiene nada que ver como nosotros criamos a nuestros hijos. Y la Biblia dice, no, sí tiene todo que ver. ¿Cómo miramos? Porque la fe se manifiesta a cada etapa del año. Cuando tus hijos dicen amén, tú tienes que decir, ese va a ser un predicador, va a ser una pastora, va a ser un pastor. Y la Biblia entonces va a decir, nosotros tenemos que poner toda la casa alrededor de cultivar este muchacho o esta muchacha. La Biblia me dice, segundo, pero la fe se va madurando. Y la Biblia me dice, hay un proceso en la fe de cuando niño a cuando se hizo ya hombre. Mire bien, la fe tiene que ir cogiendo adentro las mismas habilidades de la vida, que así como en la vida carnal o física, el niño gatea, el niño después da sus pasitos, el niño corre, el muchacho ahora se pone de pie, todo lo que hasta que nos hacemos ya adultos, que así la fe tiene que ir progresando en cada área de nuestra vida. Cuando era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. No hay nada malo que un niño tenga la fe de un niño, pero si hay algo malo cuando un adulto tiene todavía la fe de un niño. Cuando era niño, hablaba como niño, que hacía las cosas, pero cuando yo me hice hombre, dejé las cosas de niño. Aquí empieza entonces a abrirse delante de nosotros un panorama en cómo usted y yo tenemos que vivir delante de un mundo revuelto y brutal, un mundo lleno de colores y de brillos, de tentaciones por el teléfono, por la computadora, por el televisor, en el carro, en todo lugar. La habilidad de yo entregarme a los placeres del pecado es tan real que Moisés se convierte en la persona que usted y yo necesitamos imitar, su fe. Eso es lo que pienso, y la Biblia me está diciendo, mire bien, esta fe va madurando, empieza a mirar diferente, empieza a aprender, así como un niño aprende los colores primero, A para Apple y B para Boy, así ya después ya es un experto en escribir un libro, una novela, es alguien tremendo, es un atleta tremendo, pero ha crecido. Así el creyente tiene que empezar a mirar la Biblia y no la entiende, pero con el tiempo, hasta con los ojos cerrados, sabe dónde ver Juan 3:16. De aquí mismo te la doy. A ver, la hermana me está mirando a ver si no. Mira, llegué a Mateo. Todavía mi fe no es madura.
Pero mire, la Biblia me está diciendo a mí que nosotros entonces vamos creciendo. Y me dice, mire bien conmigo, ¿cómo empieza a obrar la fe en la madurez de una persona? Mire lo que dice la Biblia aquí en los versículos que leímos, en el versículo 24, 25. Dice, escogiendo antes ser maltratado. ¿Saben lo que la fe empieza a notar? El contexto donde de pronto, mire, la fe es como que uno va caminando y de pronto empiezan a escuchar un sonido de un clarín, un sonido de una corneta, un clarín de batalla. Empieza uno a sentir con el crecimiento de la vida cristiana, empieza a sentir un deseo más fuerte, más profundo de estar en las líneas de la batalla, de no ser una persona que viene a la iglesia y le entra y se le va, sino de hacer algo para Dios, de empezar a vivir para Dios, de aplicar lo que uno escucha. La fe va creciendo a agudar el oído al clarín del combate, corred a la pelea. A los cubanos. Y la Biblia me dice entonces, la Biblia, que mire el contexto que empieza uno a crecer en la fe. Es en el versículo 25 me dice, uno empieza a darse cuenta de los maltratos hacia uno, los maltratos de mi propio cuerpo, los maltratos del pecado, los maltratos de la vida. Empieza uno a sentir, cuando la fe empieza a crecer en la vida de uno, empieza a darse cuenta que esto no está bien, que esto me hace mal, que esto no es correcto, no solamente para los demás, la gente afuera, sino también al pueblo de Dios, para mí. Y la Biblia me dice, mire otra palabra más, me dice que uno empieza a sentir en mi vida, en el versículo 25, dice gozar de los deleites. Y me habla entonces a mí que hay entonces un sentimiento de no solamente el sufrir en el versículo 25, sino también hay un sentimiento de reconocer placeres que me llaman. Y hay entonces un reconocimiento de conocer que placeres son temporales, que hay diferencia entre lo que uno vive y lo que uno vivirá. Ahí empieza a ver, mira, automáticamente, sin usted darse cuenta, la fe empieza a crecer y empieza a dar valores, empieza a percibir maltrato a uno mismo, y de los demás, empieza a percibir que hay cosas, placeres en el mundo, y hay también placeres que no valen la pena tener por el tiempo con que tú los puedes gozar. Empieza a ver, la palabra gozar y de los placeres incluye emociones. Un gozo es una emoción. Y placer, pues uno tiene emoción en los placeres. Y la Biblia me dice que la fe penetra en esas áreas donde uno empieza a mirar uno que está haciendo mal, las cosas que te están hiriendo. Empieza a mirar también y a discernir las cosas que te dan felicidad en tu vida, que te dan placer en tu vida. Y empieza a distinguir las cosas que son de valores para siempre, de placer en tu vida, o de valores por un tiempo, de placeres que dice la Biblia no duran siempre. Y la Biblia me dice otra cosa más. Mire, aquí mirando en el versículo 25, dice después en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas. De pronto la fe empieza a darse cuenta que hay riquezas, que hay valores, que hay cosas que tú puedes comprar, pero hay cosas mayores riquezas, que hay mayores riquezas que las otras. Y así como hay placeres temporales, así también hay riquezas. Y dice la palabra de Dios aquí que son mayores que menores. El cristiano no es una persona tonta, no es una persona que no se da cuenta. Es una persona, como dice Mateo, dice: no hagas tus tesoros, o haz tesoro, pero no hagas tus tesoros en la tierra, donde la polilla lo termina, donde los ladrones lo roban. Haz tesoro en el cielo, hazte millonario en el cielo, donde nada te lo puede quitar.
¿Entienden lo que está haciendo la fe en la vida de Moisés? Debemos hacer la pregunta: ¿te estás dando cuenta en tu vida de cosas que no están bien? ¿Te estás dando cuenta en tu vida de placeres que te gustan, pero va a ser por un tiempo nada más? Déjame darle uno. Digamos que usted se despierta a las 5 de la mañana para correr. Y bueno, nada más con eso, pero estamos diciendo el placer de, como que no parece placer, pero el placer de decir estoy en shape, de entrar en el vestido, de entrar en el traje, de ponerte la truza, de ponerte el traje de cuando, o el vestido de cuando primero te casaste, el que te digan qué bien estás, en qué bonita estás, o cómo has bajado de peso, o que los hombres te tiren un piropo, lo que sea, es que de pronto hay un valor que el placer de algo, y la Biblia me dice, pero no puedes sostener. Digamos que no estás haciendo nada malo, nada más estás corriendo, estás bien, estás haciendo las cosas para tu salud, pero la Biblia te dice que el ejercicio es nada más para este tiempo. Que aún la gente que tienen el mejor shape en el mundo y comen la mejor comida en el mundo y hacen todas las dietas, le da el patatón. Y la Biblia dice, no hay nada que tú puedas hacer en quitarte las arrugas del rostro, ni que los músculos van perdiendo su elasticidad, su tensión. Nosotros entonces empezamos a enamorarnos sin querer en Estados Unidos, en Egipto. Nosotros entonces empezamos a gustarnos las riquezas, a tratar de vernos como los demás. Y lo que está pasando, ¿saben lo que sucede? La vida de fe se empieza a echar a un lado. Es lo que estoy tratando de decir, no estoy predicando otra cosa. Es lo mismo siempre. ¿Qué ha pasado con la fe? Pues de pronto hay un placer, de pronto hay unas riquezas, de pronto hay un sufrir que no lo quiero sufrir, de pronto hay un sufrir que lo voy a cambiar por otra cosa, voy a comprar otra cosa, voy a moverme a otro lugar, voy a pecar de esta manera para quitarme la depresión. Y la Biblia entonces me está diciendo, mira, ese es el contexto, es la fe enseñándote, empezándote a demostrar los elementos donde la fe crece, va madurando. Las tentaciones de un niño de robarse el candy, ahí se manifiesta la fe y uno tiene que corregirlo para enseñar. Pero cuando ya uno es grande, el querer robar el honor de una persona, o el hablar mal de una persona, o de pronto en verdad robar de verdad, o quitar, esconder cosas, que la Biblia dice, esa es la fe siendo ahogada por las cosas que nosotros quisiéramos en este mundo. Mire, la Biblia me dice algo más. Me dice entonces aquí en el versículo 26, me dice que tenía los vituperios de Cristo más los mayores riquezas que los tesoros de los egipcios. Mire, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire un momentito. La fe empieza a decir la promesa del regalo de vida eterna es más importante que la promesa de un buen trabajo, por ejemplo. Uno entonces empieza a valorar y a cambiar lo que son los galardones en la vida. ¿Cuál es el premio mayor en tu vida? ¿Cuál es el premio mayor por la cual nosotros vivimos? La fe determina cuál es el premio mayor. Y el premio mayor te dice no a las cosas que son premios pero menores. Tú vas por el premio mayor. Esa es la fe. Su argumento no se puede parar y le da sustancia a tu vida. Hebreos 11:1. La Biblia entonces me dice, mire, yo sé que esto se nos pasa a algunos, pero esto es bien importante. Mire, la Biblia me dice otra cosa más. Mire el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Mire, la fe empieza a moverse en los temores de la vida, en los temores que te dicen, si no tienes esto, no vas a vivir, si no tienes esto, no lo vas a poder hacer. Y tú empiezas entonces a decir, pues en contra de eso yo voy por fe. Por último, la Biblia me dice aquí en el versículo que leímos, dice versículo 27, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y otra cosa más que hace la fe entonces, o que el contexto donde la fe actúa, es que la fe entonces empieza a mirar y a ver
lo que nadie más ve. Ahí le puse, si usted no se dio cuenta, te he describido, no sé cómo se dice en español, described, te he cabish tu vida. En los placeres, las riquezas, lo que dice el maltrato, los sufrimientos, los deleites, la temporada, lo temporal, las mayores riquezas. ¿Qué es lo que yo valoro más que otra cosa? ¿Cuál es el premio en mi vida? Y usted ha puesto el dedo en una vida moderna y sus tentaciones. Hay gente que creen que la Biblia es aburrida. Es nada más que usted tiene que leerla, ok, primero. Pero la Biblia dice, no da fruto al leerla. La Biblia dice, bienaventurado el varón que medita día y noche en la palabra. Hay una diferencia en que alguien me diga, pastor, ya yo leí la Biblia una vez. Creo. Yo sé que me dormía, pero bueno, yo la leí. I finished. Terminé el check. Y ve la lectura otra vez y dice, ya eso lo leí el año pasado. No, voy a leerlo otra vez. No, pero ya lo leí hace 10 años atrás en mi primera iglesia. Me acuerdo que mi buen pastor me dijo que había que leer la Biblia. Y yo la leí y ya la sé, pastor. Yo sé. Y yo sé dónde está la Biblia, donde dice que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Yo sé dónde está. Yo te voy a decir, dímelo. Pero miren, nosotros entonces empezamos a adoptar estas creencias que miramos en la televisión. Y creemos que la fe entonces es una palanca para sanar a mis seres queridos. No. La fe es para creer que Dios tiene el control de mis seres queridos. ¿Ven la diferencia? Por ejemplo, uno ve el maltrato en un ser querido que está enfermo. La fe lo percibe. Y la fe entonces empieza a valorar, si entra en contexto, ¿qué es lo más importante, aquí o allá? ¿Qué es lo más valioso en la vida? ¿Qué es el galardón mejor? ¿En los hijos alrededor de uno? ¿O nosotros delante de Dios, delante de nuestro Padre y Él con sus hijos? La fe empieza a argumentar contigo y te pone de abajo para arriba, de boca abajo. Tú vives la vida de cabeza a todos los demás. Porque Dios invierte los valores de este mundo. Y el que es pobre tiene el reino. Y el que es rico, dice la Biblia, ay de ti. Pero en Estados Unidos nosotros, mire, Estados Unidos es el único lugar donde nosotros hacemos esto. Y ahorita te lo voy a definir. Pero mire, la Biblia entonces me está diciendo a mí que que la fe va madurando, que la fe tiene sus etapas. Segundo, que la fe va madurando con estos sufrimientos, estos placeres, el valor, que es lo más importante. Y algunos de nosotros, ya tenemos 30 años en Cristo, 20 como yo, o más. Mire, bueno, ni me quiero acordar. Pero mire, la Biblia, hay momentos donde nosotros volvemos a cambiar, volvemos, como se nos sale el indio. ¿Cómo tú arreglas tu vida? La Biblia entonces dice, por fe Moisés arregló su vida. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando tenía 40 años de edad. Algunos de nosotros tenemos 30 y decimos, ay pastor, ya pequé mucho. Dios no ha terminado contigo, hermano. Dios comenzó a trabajar con Moisés desde que era niño, pero lo esperó a todos los 40. Y mire, ahí no terminó la cosa, porque dice, la vida de Moisés, en esta parte que Dios escoge, hay más, pero en esta parte que Dios escoge, termina cuando Moisés va delante del pueblo y las paredes de agua estaban arriba de ellos sin caer y caminaron por seco en la arena seca, caminando donde había estado el agua hace 3 segundos atrás. Y la Biblia dice, Moisés experimentó la victoria de Dios. ¿Qué edad tenía Moisés ahí? 80 años.
¿Alguien tiene 80 años aquí? La hermana, amén, tiene 95. Y después de la hermana, Dios no ha terminado contigo, muchacho. Dios no ha terminado contigo. Viejo verde, Dios no ha terminado contigo. Tramposo, Dios no ha terminado contigo. Un hermano que está diciendo, ya paré. Porque ahorita va a decir, ¡ah! Lo pongo en el dijo, mire, hermano, esto es la fe, lo más importante. Porque la fe te dice, sí, mi amor, yo fallé. Sí, mi amor, sí, ay, sí, mi amor, ay. Y te pueden decir hasta del mal que te vas a morir. Pero si no tienes 80 todavía, Dios no ha terminado contigo. Y Dios no termina en la vida, ¿verdad?, de Moisés hasta que tiene ¿cuánto? 120 años de edad. Y aún a los 120, o quizás a los 119. Dice que el pueblo le pidió por agua y él dijo, no aguanto más. Y el Señor le dice, háblale a la roca. Y le dice, ok. Y cuando él vea todas las caras de todos los que eran también a su edad, que estaban ahí mirándole, el Señor, Moisés agarra el palo y le dice, ustedes quieren que yo les traiga agua de la roca, agarren, ¡pam! Y le pega. Y a los 120 años de edad, el Señor le dice, Moisés, ven conmigo. No te me enojes delante de la gente, porque yo soy santo. It's not about you aquí, Moisés. Esto no es acerca de ti. Esto es acerca de mí. Yo todavía estoy trabajando contigo, muchacho. A los 120 años de edad. Pues yo leí eso esta semana, pero cuando estaba en el retiro en Cancún que ustedes me dieron. Yo dije, thank you, Lord. Porque Dios no ha terminado conmigo a la edad que tengo. Amén. A esa edad. A esa edad no ha terminado conmigo. Y estoy todavía joven. Para los 80, no. Los 80 no. Pero ¿sabe qué? Llegarán los 80. ¿Ha terminado Dios contigo? Por fe conquistaron reinos. El viejito adelante a los 80 años de edad. Y todo el mundo corriendo por el agua, los niños jugando y saltando. Y mírame, y Moisés, adelante, adelante. A los 80 años de edad. Es la fe, pues, la certeza, dice la palabra de Dios, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La gente te ven muerto, pero Abraham dice, mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Y del viejito salió un niño. Porque Dios no termina contigo a los 100 años de edad, cuando Abraham tuvo el baby. Ni Dios termina contigo, hermana, a los 90 años de edad, para tener baby. Tú dices, ay no, ya no, pastor. Bueno, pero ten cuidado. Ahora cuando tú veas a tu viejito que entre por ahí, tú apártate de mí. Porque tenlo tú, dile. Tenlo tú esta vez. Qué tremendo. La fe va madurando, hermanos. Don't give up. Dios no ha terminado contigo. Dios ha visto tu caída, ha visto tu promesa, ha visto que tú no lo haces más. Y lo ha visto más veces de lo que tú has confesado. Porque ahora que te estás molestando, pero Él te veía cuando tú ni creías que era un problema. Antes de tú confesarlo, ya Él mandó a Cristo a morir por nosotros. Dios no ha terminado contigo, porque más adelante va a decir la Biblia, yo soy el autor y consumador de tu fe. Antes de nacer, cuando naciste, ahí fue obrando todo lo que está pasando, para que un día, a los 80, 120 años de edad, yo sigo trabajando contigo. Un aplauso para el Señor. La Biblia me dice, miren, la fe, son 3 cosas. La cuarta
es que la fe enfrenta momentos de crisis que determinan which way to go. Esa parte en inglés. Que determinan qué rumbo tomar. La fe se revela a cada etapa de la vida, de diferentes maneras. La fe va creciendo. Dios no ha terminado contigo. Ten esperanza, 120 años de edad, si no has cambiado, no vas a cambiar. Pero los 120, si no has cambiado, vas a estar en el cielo y ahí te cambia. Te lo aseguro. Pero tercero, la fe llega a momentos de crisis que tú tienes que optar qué hacer. Y la Biblia entonces me dice a mí que esto entonces es lo que hace Moisés. Note los verbos que están aquí en el versículo 24. Dice que por fe Moisés rehusó. Párense un momentito. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir? Rehusó. Quiere decir que adentro de él, el día que fue a jurar como ciudadano, para cambiarle pero el día que le fueron a poner a él el casquito de rey, de faraóncito, ya grande, ya me imagino a los 18 años de edad. Entonces dice que cuando ya él ahora lo hacen, van a ser hijo de la reina, que él rehúsa. Y rehusar es negar, pero rehusar quiere decir que tenía un attitude, una actitud, una emoción, un deseo, que esa coronita no era la que él quería. La fe se mueve en 3 etapas. Y las 3 etapas son los 3 verbos que usted va a ver aquí. Déjame enseñártelo. Entonces, mire, en el versículo 24 dice rehusó. Y después en el versículo 27, por la fe, en el versículo 27, por la fe dejó. Y después en el versículo 28, por la fe celebró. Miren un momentito, miren la vida de Moisés, delante de Egipto, delante de los placeres, cómo se revela Dios obrando en un hombre cuando tiene estas opciones en su vida. Dice que una cosa era que rehusó, quiere decir que su deseo empezó a cambiar. Dice que dejó, quiere decir que actuó, se disciplinó a decir no. Y tercero, dice que celebró, quiere decir que se deleitó. La fe trabaja para darle 3 palabras diferentes. La fe empieza a obrar en tus deseos, en tu disciplina y en tu deleite. Para romper el pecado en nuestra vida, la fe crea un deseo de no querer eso. Amén. Si yo no tengo un deseo de no querer eso, pues yo sigo queriendo. Hay una lucha entre el deseo que todavía está y la fe que va obrando en el corazón, obrando más y más. No te abandona. Yo perfecciono la fe, el autor y consumador de la fe. Si eres cristiano, adentro de ti va a salir más y más un deseo que lo que Egipto da no es lo que tú quieres, aunque lo estás comiendo y viviendo todos los días. Déjame decirte, ¿tú quieres cambiar? Pues te recomiendo la fe. Me decirte por qué. Porque cuando la gente te ven metido en un lugar que no debes de estar, antes de tú estar en la iglesia, ya tu corazón puede estar diciendo, yo no quisiera estar aquí. Nadie lo ve, pero la fe agrada a Dios. Y aunque tú no estés en la iglesia, aunque tus hijos no están aquí todavía, si de pronto hay un sentimiento en ellos que dice, en casa de mis padres, de mi papá, yo vivía mejor, que el padre ya te está mirando hace rato, esperando que tú dobles la esquina para decirte, ahí viene mi hijo, tienes que venir. Pero ya el sentimiento empieza a ser la obra de Dios, de la fe, contrarrestando. Quieres despertar de este sueño, quieres despertar de esta, quieres salir de ahí. Ese es Dios perfeccionando la fe, porque la fe rehúsa ser llamado hijo de la faraona.
el hombre de Dios es hijo de Dios y la mujer de Dios. O tú no quieres tener tu nombre que diga: soy el borracho, soy el adúltero, soy el esto, soy lo otro. No, y si estás en esas cosas, la fe empieza a decir: yo no quiero este título, yo no quiero que se me llamen, yo no quiero que se me digan, yo no quiero vivir así. ¿Alguien dice amén? Es que estoy hablando muy cerca a ti. Y dice, mira, segundo, la Biblia dice que entonces la fe dice, dejó a Egipto. ¿Saben lo que tuvo que hacer Moisés para dejar a Egipto? Tuvo que pelear con alguien y ¡tac! Le dio el karate y lo mató. Y después entonces vino alguien y le dijo: oye, tú vas a hacer lo mismo que hiciste con el Egipto. Porque Moisés vio como el Egipto maltrataba al hispanito. Y él dijo: yo soy hispanito igual que él. Yo tengo el tatú aquí. Y fue el tatú que todos tenemos cuando entramos. Es que tienes un huequito aquí, una vacuna. Todos nosotros los cubanos nos conocemos por el tamaño de la vacuna que tenemos. ¿En qué año entraste a Estados Unidos? Si veniste temprano, es un hueco así. Porque ahora la vacuna te la dan, ay, no sé, una cosita ahí. Yo la mía es más o menos como 10 centavos. pero eso, se identifica él con el hombre. Y le dice: oye, no le pegues más, no me gusta, chico, como tú le das. ¿Y a ti qué te importa? ¿Cómo que me? Y llegue Moisés, arriba, Moisés con el otro. Una película. Y de pronto Moisés los mata. Y el hombre cae. Y los judíos después ven eso. Moisés cree que nadie lo vio. Pero los judíos le dicen: ¿tú vas a hacer lo mismo conmigo? Cuando habían dos muchachos peleando, que hiciste con el Egipto. Y dice que Moisés dice: oh my gosh, se enteraron la gente, tengo que irme. Y se fue de noche, se montó en su caballo y se fue. Bueno, la Biblia me dice que tuvo que disciplinar su vida en lo que pegaba, lo que no pegaba, lo que decía y lo que no hacía. Y empezó a darse cuenta que el cristiano que tiene fe, la persona con fe, actúa correctamente y empieza a practicar. Se le va la mano aquí y le mata a uno, al otro le habla, después sale corriendo, después va entonces para el pozo donde hay una muchacha que viene y se convierte en su esposa. Pero él entonces empieza a vivir una vida disciplinada. ¿Sabe cuánto vivía esa vida disciplinada? Hay alguien que va a la escuela dominicana, 40 años. A los 40 años él está mirando allá. Bueno, ya 40 años era cuando, y después 40 años en el desierto. En ese tiempo, después ya casi yéndose a los 80, él está entonces en la montaña cuidando a sus ovejas disciplinadamente. Y ve cosita de agua, de zarza que se quemaba y no se acababa. Y él dice: voy a ver por qué ese árbol está quemándose, pero todavía sigue quemándose. Y yo vengo otra vez y todavía está quemándose. Es el mismo que estaba ayer, todavía está quemándose. Y dice la Biblia, cuando él va a ver que Jehová le habla de detrás de la zarza y le dice: Moisés, quítate los zapatos, porque el lugar, las sandalias, porque el lugar donde tú estás es lugar santo. Y Moisés entonces se quitó las sandalitas y se tiró en el suelo. Y Dios le dice: yo soy Jehová, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac. Y él ni conocía a esta gente. Y se he escuchado el dolor de mi pueblo, 450 años sufriendo disciplinadamente, haciendo lo que uno tiene que hacer, haciendo lo que se le ordena, haciendo lo que Dios manda, haciendo la disciplina. La fe va obrando, primero con el deseo, segundo con la disciplina de los años. Esa disciplina a veces fallamos, pero la volvemos a agarrar. Y tercero, la Biblia dice que él entonces, por la fe, versículo 28, celebró la Pascua. La palabra ahí es una palabra emocional entonces. Él entonces está ahora celebrando este acto que tenía que hacer, que implicaba o enseñaba que Dios había salvado su vida. Y de ahora en adelante Dios está orando con él, siempre por la sangre en el poste de las puertas.
lo que está diciendo la Biblia es que la fe de Abraham va creciendo desde niño hasta adulto, hasta ya cuando se convierte en el líder, y va entonces primero deseando lo que el mundo me da, no me gusta. Segundo, va disciplinando su vida a empezar a tomar los pasos de salir de Egipto. Finalmente celebra que él sale de Egipto, porque Dios lo saca, no por lo que él ha hecho, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Porque él dice, él vio lo invisible. Él entonces se sostuvo viendo a lo invisible. Lo invisible es que él no veía, porque él mataban el becerrito y ponían la sangre. Él veía eso, pero eso no era lo que era. Eso apuntaba a que un día el mismo Hijo de Dios iba a ser el Cordero que quita el pecado de Moisés de sus 0 años a sus 120 años en la cruz del Calvario, con una sola ofrenda. En la Biblia me está diciendo a mí que de pronto él se da cuenta, mire, él rehúsa, él deja y él celebra. Y la Biblia me está diciendo, esto es un momento determinante. En cada momento tú tienes que determinar, what am I gonna like? ¿Qué es lo que voy a desear? En cada momento, ¿cómo voy a disciplinar mi día? Y tercero, ¿qué es lo que voy a celebrar en mi día? Al terminar de la noche voy a dormirme diciendo, ¿cometí pecado? O voy a celebrar diciendo, Señor, fue dura la batalla, pero aquí estoy. Gracias por perdonarme. Y de pronto entonces, miren, esa es la manera que la fe obra en tu vida. Y te va quitando poco a poco, te va quitando las cadenas del pecado de la vida del creyente. Nosotros queremos cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y así no es, porque la fe comienza, la fe va engrandeciéndose, la fe desea, se disciplina y se deleita. Para yo entonces romper el pecado necesito deleitarme más en Dios. Y si yo digo, bueno, a mí me deleita el pecado, eso es verdad. Pero entonces, bueno, pero espérate, yo tengo que entonces ahora que transferir, para romper el pecado, tengo entonces transferir ese deleite y empezar a tener tiempo con Dios de tal manera donde digo, Señor, allá como que me gusta más, pero aquí me voy a quedar hasta que mi corazón se exalte y te alabe y Señor diga que hermoso es la presencia de Dios. Una disciplina, un deseo, una disciplina que se abre a una delicia de estar con Él. Entonces nadie te tiene que decir ven a la iglesia o lee la Biblia, porque tú dices, yo ya estoy leyéndola, ya estoy, eso me deleita. O la Biblia me dice, mire el número 4 aquí, hay 5 cosas, el número 4 es que la fe, mire la fe apropia en su vida el costo de vida que requiere. Él asume ese costo de vida. Cuando nosotros, mire, cuando usted tome un paso de fe de decir, ok, no me voy a desear a esto, voy a disciplinarme y voy a esperar por el deleite de la presencia de Dios, que eso va a ser probado. Y la Biblia, usted tiene que entonces asumir la tristeza que viene a la vida cuando nosotros estamos en el proceso de todavía no ser perfectos. Y la Biblia entonces por eso me está diciendo a mí en el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado. Cuando tú vienes al pueblo de Dios, dice, te adjuntas a los maltratados. Y en el versículo 26, teniendo mayores riquezas, el vituperio de Cristo. No te dice, teniendo mayor riqueza, el gozo de Cristo. Déjeme decirle, si usted ha estado en una secta o si usted ha ido a una iglesia cristiana. Cuando hablamos de la vida cristiana, hablamos de el gozo de Cristo, nada malo con eso, hay una realidad ahí, o el vituperio de Cristo. Y la Biblia me dice que el creyente, el gozo que se le sale, no es el gozo del gozo, sino es el gozo del vituperio de Cristo. Déjeme darle un ejemplo. En Hechos, la palabra de Dios dice que a los apóstoles sanaron un hombre que tenía una jarrita y unos espejuelos, lentes negros. Y estaba ahí con el jarrito. Los apóstoles venían subiendo y ven al hombre y le dicen, mira hombre, no, silver en inglés, oro y plata tengo. Y él entonces le quita el jarrito.
no estoy interesado. Se me dice, oro y plata no tengo. Pero le dice Pedro, pero en el nombre de Jesús, lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. El hombre se puso de pie. Cuando salen de la iglesia, habían 3 agentes con otra vez lentes negros y una cosita metida aquí en el... Y te decían aquí atrás la inmigración. Y los agarran a ellos saliendo de la iglesia. Y los prenden. Y les dan una paliza. Por la noche, no creían en nadie. Le dan una paliza y le dicen, no quiero verte otra vez hablando de Jesús al pueblo. ¿Ok? No quiero verte hablando de... Y más golpe todavía. Y cuando sale, se abre la puerta de la cárcel. Salen los muchachos dándose, yeah. Y dice la Biblia, porque fuimos considerados dignos de sufrir con Cristo. De que los golpes que nos daban era por el compromiso que tenemos en Cristo. ¿Dónde está la iglesia que alaba? No porque Dios sana, sino porque no importa lo que Dios haga. Cristo sufrió, derramó su sangre, ha muerto y resucitó para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esa es la fe que rompe las cadenas de Egipto. No la prosperidad. Porque ¿qué va a pasar cuando pierdas tu casa? Vas a decir, pues mira todo lo que yo hice y Dios no me ayudó. La Biblia dice que tuvieron mayores riquezas, el vituperio de Cristo. ¿Qué quiere decir vituperio? Vituperio de Cristo, mayores riquezas. Y que vieron, dice, el maltrato del pueblo como mejor que los deleites del pecado. El estar aburrido en la iglesia es mejor que estar gozándote en el pecado. Cuando la iglesia sabe eso, es una iglesia de fe en medio del mundo de dinero y de placeres. Cuando la iglesia no tiene fe, confunde la fe con lo mismo que tiene el mundo y le pide a Dios las riquezas de los egipcios y valora a Dios al tamaño que me da la prosperidad de los egipcios. Y la Biblia te dice, mayor riqueza, el vituperio y el dolor y el maltrato que lo que el mundo da. Nosotros, mire, uno de los problemas que nosotros tenemos es que no estamos leyendo la Biblia. Estamos cantando los coritos y gente de que no leyeron la Biblia tampoco. Pero alabamos a Dios, pero no bíblicamente. Y la Biblia entonces me dice, mire, la fe, por último, 5, la fe no se puede confundir con las emociones. Porque en el versículo 25 me dice la Biblia, escogiendo antes, en vez de ser maltratado con el pueblo de Dios, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Nuestro mundo está formado en cosas de emoción. Si nuestras emociones están alegres, yo ahí me quedo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia está diciendo, gozar de los deleites del pecado es una emoción. Y que tú no puedes quedarte, la fe no la confundas con la emoción. Porque a poquito rato la emoción te dice, pues eso está bien, por cómo yo me siento. Y la Biblia dice, no importa cómo tú te sientes, eso está mal, cómo tú te sientes. Si usted va a la escuela, al college,
y usted termina los 4 años de college, y digamos usted quiere ser psicóloga, consejera, usted va a tomar 1 año más, o quizás 2, de graduate school, escuela de ¿cómo se dice? Graduados, pero no, es maestría. Te va a tomar la maestría, no solamente el bachillerato o el college, sino la maestría. En las clases, bueno, déjame no decir nada, pero mire, en las clases entonces de maestría, ¿cuánto? Déjame no. Mire, porque no importa. Mire, si usted tomó 101 de maestría, te enseñan 10 maneras de pensar de la gente que terminan teniendo problemas psicológicos, uno de ellos, depresión. ¿Sabe? Entonces, por ejemplo, cuando el terapista o el pastor te está escuchando con su 101 aquí, él ya tomó esa clase y tú le dices, tengo aquí por depresión. Él chequea las notas y dice, ok. Empieza a hablar. Y entonces uno lo que está haciendo es tratando de identificar los pensamientos en la persona, porque tú no tienes una varita mágica para decirle, tómate 3 aspirinas y se te quita. No puedes decirle, ay, 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 y se le quita la depresión. Lo corres por al lado, ay, 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 ay. Hay quienes hacen así, o un reloj ahí, tic tac, tic tac. Hay otros que hacen así. Pero los cristianos, lo que le han enseñado es, hay maneras de pensar, y los seculares también, que hacen que las personas cuando piensan así terminan deprimidos. Entonces, tú no puedes cambiar la emoción de una persona, pero sí puedes cambiarle la manera que piensa para que al poquito rato caiga las emociones en el raíl que tiene que andar. Porque déjame decir una cosa, las emociones siguen los pensamientos. No nos damos cuenta que estamos pensando, como pensamos, nada más pensamos. Y entonces alguien tiene que escuchar lo que tú dices y al poquito rato decirte, a mí me parece que tú como, y ahí entonces empiezan a sacarte $80 por 30 minutos. Mira cuánto yo le cobrara a ustedes por la obra que yo predico. Fuera yo millonario, pero mire, por eso le doy mucho. Pero mire, de pronto hay esto, mire, déjeme darle 5 de ellos. Primero, y la frase es así, los seculares te dicen, para ser feliz. Entonces cuando llenan esto, sin darse cuenta, esa persona está deprimida. Y cámbiale eso, y a poquito rato se le quita, lo único que pueden hacer. O si no, te tomas medicina. Para ser feliz, dicen ellos, tengo que sobresalir en todo lo que hago. Tengo que sobresalir exitoso en todo lo que hago. Cuando una persona vive por 40, 30, 50, 20 años, es como, tengo que hacer, lo hice bien o no lo hice bien, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y tengo que hacer, cuando uno tiene que hacer las cosas bien, perfectamente, que al poquito rato usted empieza a cansarse. Y segundo, para ser feliz, si fallo en algo, y casi lo mismo el otro, quiere decir que no sirvo para nada. Solo usted junta estas dos, tengo que hacer todo bien, y usted es una mamá y sus hijos, pero sus hijos son son pecadores también. Y Dios está obrando la fe en sus vidas, y quizás nosotros no estamos guiando, pero ellos empiezan a actuar como la fe va a estar actuando en ellos cuando se pierden, pero cuando son pecadores. Y uno entonces empieza a decir, bueno, ellos tienen que actuar, nos ponemos controlantes sobre ellos. Y segundo, cuando ellos fallan de todas maneras, aun cuando cerré todas las puertas, que la Biblia me dice a mí que yo entonces ahora empiezo a sentir que si ellos fallan, o los psicólogos empiezan a decir, yo me empiezo a sentir mal de mí mismo. No fui buena madre. Si ellos hacen esto malo, pues que no hice bien. Y yo tengo que hacer siempre bien. Eso te alcanza tu vida. Mira lo tercero, para ser feliz, esto tiene que estar en mi vida. O ponle, tú tienes que estar en mi vida.
Uno entonces se enamora, o uno tiene un romance, uno tiene algo, hay una obsesión con algo. Si no tengo esto, si no tengo el carro, si no tengo el GED, si no termino el college, si no hago, si tú te vas de mi vida, pero si no estás tú, yo no puedo vivir. Y la Biblia está diciendo, tú piensas así. ¿Y qué pasa si esa persona se va? ¿Y qué pasa cuando la tengas? Todavía no vas a ser feliz. Uno se deprime. Cuarto, para ser feliz, mi valor como persona depende de lo que otros piensan y dicen de mí. Uno sin darse cuenta, ¿cómo me querrán? Y si tú eres perfeccionista, número 1, y te mezclas con el número 4, tú tienes que hacer todo bien. Y otra cosa es, las personas tienen que quererme. Y tú eres como una persona que ahí estás tratando de ganarte a todo el mundo y no puedes dormir de noche cuando de pronto una persona de 100 no van a tu casa o no te saludan. De pronto tú dices, pero ¿cómo 20 me quisieron y esa persona no me quiso? Y eso quiere decir que yo no actué bien, y eso quiere decir que no hice perfecto, o eso quiere decir que alguien no me quiere, alguien no me ama, alguien no ve lo chévere que yo soy. Y la Biblia dice que así no es la fe. Y por último, siempre la persona que es feliz o que no es feliz es la persona que no solamente, ahora quitamos la frase si sería feliz, pero es de esta manera: siempre me comparo con los demás. Cuando yo tengo una tendencia a compararme en la ropa, cuando alguien se viste y yo me visto, y entonces digo, se le ve bien. Sin querer me comparé. No hay nada malo con eso. Es nada más cuando así estoy, con la ropa, con las acciones, con el saludo. Lo saludaron a él, a mí no. Le dieron un beso a él, a mí no. Le subieron el sueldo allá, a mí no. El policía le pegó el tic a mí, al otro no. Es como, de pronto es como que todo es una comparación en la vida, en todas las cositas: la ropa, el vestido, la talla, la altura, los guapos, los feos, la gente, cuánta no gente, cuánto sí, cuánto no. Al poquito rato, y cuando todos nosotros, porque el corazón en el pecado refleja todos esos. La gente está haciendo dinero de ti, buscando uno, y yo te voy a decir, mira, lo tenemos todo. Porque todos nos comparamos para ver si estamos bien. Todos queremos que nos quieran. Todos queremos que la gente hable bien de mí. Todos, si tuviéramos esto, me hace feliz. Y lo que quiero decirte, para terminar aquí en este punto, es este: pon los ojos en Jesús. ¿Saben por qué? Porque Él es el que sí. No importa quién, Él nunca te dejará ni te desamparará. Tú fallaste, tú caíste, tú la embarraste, tú lo hiciste mal, tú te puedes sentir que no sirves para nada por eso, pero la Biblia te dice, mi vida perfecta es tu crédito. Y yo te acepto, yo te recibo. Mis logros son tus logros. Y no hay nada que usted pueda sentir, pensar en este mundo, en una oficina psicológica, en una oficina del psicólogo. No hay nada que usted pueda hablar. Mire, que solamente Cristo, el camino, la verdad y la vida, pueda satisfacer esa inquietud. No hay consejería como Él. El admirable consejero, el príncipe de paz, el alfa y el omega, el autor y consumador de tu fe. Él conoce cuando empieza, Él conoce cuando termina, Él conoce tus 80, tus 40 y tus 120. Él conoce todo en tu vida. Y te dice, no importa lo que la gente dice de ti. El problema es que nosotros valoramos lo demás en vez de Él. Ponemos los ojos en lo demás en vez de los ojos en Jesús, el autor
autor y consumador, ¿qué? De la fe. ¿Sabe por qué? Porque si tú no te preocupas en cuánto tiempo, cuánto tengo, cuánto gano, qué éxito, qué voy a estar, qué retiro, qué voy a tener esto, todo bien. Si cuando tú no te preocupas en eso y nada más te preocupas en la fe, lo que agrada a Dios, que la Biblia dice, entonces Cristo es el autor y perfeccionador de eso. Y mis ojos están en Él. Cuando nosotros somos religiosos nada más, evangélicos pero religiosos, venimos a la iglesia, cantamos las canciones, pero adentro de nosotros hay un dolor cuando alguien no nos saluda y no queremos venir a la iglesia. Y adentro del corazón, aunque cantamos las canciones, adentro de nosotros hay una fuerza que nos ayuda como tener que agradar a los demás. Y la Biblia dice, porque estás atado y necesitas salir de Egipto, de la riqueza, del temor, de lo que los demás digan de ti. Solamente Cristo hace eso. Vamos a cerrar en oración.